puedes estar empeorando tu hinchazón facial sin darte cuenta. No es la comida, no es la edad, no es que tu cara haya cambiado de un día para el otro. Son errores muy comunes que se repiten en casa todos los días, incluso con buena intención. Y algunos de ellos pueden hacer que el efecto del drenaje te dure solamente unas horas. Hoy vamos a hablar de eso. En el primer vídeo vimos que la hinchazón facial no es grasa. En el segundo entendimos qué ocurre durante la noche y cómo activar el sistema por la mañana. Pero hay algo que muchas personas no están viendo. No basta con hacer algo bien. También hay que dejar de hacer lo que bloquea la regulación. Y eso es lo que vamos a desmontar hoy. Si te interesa entender tu rostro desde la fisiología real y no desde soluciones superficiales, suscríbete. Porque esta serie está pensada para que entiendas cómo funciona tu sistema, lo puedas regular de una forma consciente. Error número 1. Masajear con demasiada presión. El pensar que más presión significa mayor drenaje. Y no es así. El sistema linfático es superficial, muy superficial. Y cuando estás presionando demasiado, lo que haces es no ayudar al drenaje. Es generar una respuesta defensiva del tejido. El cuerpo interpreta la presión excesiva como estímulo agresivo y responde con microinflamación, con más líquido, más congestión, más sensación de hinchazón al día siguiente. Os voy a poner un ejemplo práctico. Si después del drenaje linfático estás roja durante mucho tiempo, o si notas sensibilidad, si notas que al tocar te sientes molestia, eso no era un drenaje, eso era irritación. Recuerda que menos intensidad es más precisión. El error número 2. Hacerlo en estado de estrés. Hacer el drenaje mientras tu sistema nervioso está en alerta. Con una respiración alta, con la mandíbula apretada, con los hombros tensos, con pensamientos acelerados. El sistema nervioso simpático prioriza siempre la supervivencia. No está priorizando el drenaje. Entonces tú puedes mover el líquido que es momentáneamente, pero si el cuerpo está en un estado de alerta, ese drenaje no se sostiene. Os voy a poner un ejemplo cotidiano. Muchas personas hacen un drenaje rápido antes de salir de casa. Se lo hacen con prisa. Se lo hacen mirando al reloj. Eso no es una regulación. Es una acción desde la activación. Primero el sistema y después la técnica. El error número 3. Obsesionarse con la inflamación. Este es fuerte psicológicamente. Mirarte al espejo buscando dónde está la hinchazón cada mañana. Analizar cada milímetro de tu piel. Compararte con la tarde. Compararte con fotos antiguas. El cuerpo percibe esa vigilancia como una amenaza y el estado de alerta se mantiene. No es solo físico, es neurológico. Cuanto más intentas controlar desde la ansiedad, menos regulación consigues. La regulación no nace desde la obsesión. El error número 4. Copiar rutinas sin criterio. Copiar rutinas virales sin saber si tu sistema lo está necesitando. No todos los rostros necesitan más estímulo. A veces necesitan menos. A veces necesitan un descanso. Un rostro congestionado no siempre quiere más masaje. A veces lo que quiere es una regulación nerviosa. A veces quiere un mejor descanso. A veces quiere menos manipulación. Más no es menos. Más adaptado, sí. Mini protocolo correctivo. No te voy a dejar solamente con los errores. Te voy a dar una forma simple para que los puedas corregir. El paso 1, durante un minuto, vamos a hacer respiración profunda. Vamos a inhalar en 4 tiempos, contando hasta 4. Y vamos a exhalar en 6. Pero lo vamos a hacer sin forzar. Solamente para que nos sirva para bajar el ritmo. El paso número 2, vamos a hacer un contacto ligero. Vamos a apoyar las manos en el rostro, pero sin moverlas. Es solamente el contacto. Esto lo que va a hacer es que va a permitir que el tejido se adapte. El número 3, vamos a ir a hacer un drenaje hacia ganglios. Es durante 3 minutos. No vamos a hacer 10 minutos. Vamos a hacer 3 minutos de drenaje
hacia ganglios. Y lo que vamos a hacer es parar. ¿Por qué? Porque el objetivo no es vaciar, es indicar la dirección. Si estás trabajando el síntoma sin regular el sistema nervioso, el resultado siempre será temporal. Si presionas más, si te obsesionas, si estás actuando desde el estrés, lo único que estás haciendo es bloqueando lo que ya quieres mejorar. El rostro no se esculpe, se regula. En el próximo vídeo vamos a profundizar en cómo el sistema nervioso y el sueño influyen directamente en la inflamación facial, que no es solamente lo que haces, es el estado desde el que lo haces. Déjame en comentarios si te has identificado con alguno de estos errores.